Ole. Fue inesperado. El domingo, 11 de abril, año 28, Abner, el león, se presentó de improviso en el campamento de Getsemaní. Llegó solo. El maestro se encontraba en su habitual paseo por las colinas próximas. Buscó al jefe de los discípulos. Se arrodilló ante él y solicitó perdón por el nefasto comportamiento de su grupo la semana anterior. Andrés, conmovido, le obligó a levantarse y lo abrazó. Y lo mismo hicieron los restantes discípulos, excepto Juan Zebedeo y el Iscariote. Se negaron a abrazarlo y a olvidar absurdos rencores. El pequeño gran hombre desayunó con los íntimos y a eso de la 5:11 de la mañana, se despidió. Me las arreglé para acompañarle. Abner agradeció el gesto y nos encaminamos por la ladera oeste de la montaña de las aceitunas hacia la ciudad de Jerusalén. Como escribiría el mayor, desde aquella breve cima, la llamada ciudad santa se ofrecía al caminante como un ciervo acostado en las colinas. La luz de la mañana blanqueaba las murallas, pintando de rojo y amarillo los miles de pequeñas casas cúbicas que se derramaban a uno y otro lado del Tiropeón, una depresión que dividía la metrópoli de forma natural, el barrio o la ciudad alta y la baja. En total, según mis cuentas, algo más de 5.000 casas, con una población estimada en 25.000 habitantes. Finas columnas de humo azul le daban vida al paisaje. Agazapados en la muralla oeste se distinguían los palacios de Herodes y de los Asmonios. Y en lo alto de la ciudad, el templo y su eterna compañera negra, la fortaleza Antonia, base de la corte romana. El oro y la plata chispeaban desde los palacios. Hablamos y, de pronto, al cruzar la puerta de la fuente, nos vimos asaltados por un ejército de pordioseros, cojos y ciegos. Hacían tintinear sus cascos y escudillas, a la espera de unas monedas. Me quedé quieto y desconcertado. Pero fue por pocos segundos. Abner, comprendiendo mi ignorancia, me agarró por la túnica y tiró de mí, haciéndome ver que aquella tropa eran pícaros redomados. Y nos aventuramos en un laberinto de callejuelas y callejones que trepaban hacia el barrio alto. De no haber sido por el Ari, me hubiera perdido sin remisión. Nunca vi tanto desorden. Las calles conducían a callejones sin salida. Más de una vez tuvimos que retroceder. Los habitantes, solícitos, nos indicaban o nos llevaban de la mano hasta un punto. Y el bueno de Abner decidió mostrarme la Jerusalén que muy pocos conocían. Primero visitamos un mercadillo en el que solo se vendía algodón. No sabría ubicarlo con exactitud. Solo supe que se hallaba en el barrio alto o Sucatajtón. Quedé asombrado. El algodón era azul y rojo. Pregunté cómo lo obtenían, pero los sirios que manejaban el negocio sonrieron, pícaros, y se negaron a informarme. Por supuesto no era teñido. Poco después aparecimos en un pórtico oscuro y remoto. Al principio no supe qué pensar. ¿Qué era lo que vendían? Abner me invitó a examinar la mercancía. Y lo hizo en silencio y divertido. Leí. Remedio infalible: mezclar miel con sosa y excrementos de cocodrilo, aplicar a la vagina, penetrando el producto hasta el fondo, donde se inicia la uña. Miré a mi acompañante, desconcertado. Sí, estábamos en el mercado del aborto. Un negocio prohibido por la ley judía. Seguí revisando el material allí expuesto. Decocciones de perejil, en multitud de variantes. Bastaba con ingerir la infusión y el aborto se registraba en horas, según las brujas que lo vendían. Vino tinto de chío, convenientemente preparado. El varón debía untarlo en el pene antes del coito. Diafragmas de múltiples tamaños, procedentes de la India. Consistían en cáscaras de cítricos, previamente embrujados por sabios y caldeos. La mujer la introducía en la vagina. Era infalible, según los vendedores. Tripas de gato de diferentes tamaños y colores, que actuaban como preservativos, y toda suerte de artefactos mecánicos para provocar la muerte del feto. Entre los más utilizados descubrí una especie de embrios facte, una larga aguja de cobre que mataba al bebé, sin más. Salí del zoco asombrado y horrorizado, a partes iguales. Cambié moneda en un chamizo de mala muerte. Me engañaron, naturalmente, y recorrimos otro mercado, también en la ciudad alta, en el que solo vendían cerillas. ¡Increíble! Las importaban de Italia, la mayoría de Sicilia y Felamona. Se trataba de pajuelas de centeno de 10 centímetros, totalmente cubiertas de azufre fundido. Para incendiarlas había que utilizar el pedernal o aproximarlas a una llama. Compré algunos paquetes. Se los obsequiaría a Felipe. Descendimos de nuevo hacia el barrio bajo y Abner me condujo hasta una plazoleta. En un extremo habían levantado una tarima de 1 metro de altura. En ella, de pie, se agrupaban 10 hombres y mujeres totalmente desnudos, con gruesas cadenas en los tobillos. Eran esclavos.
Un tipo con pantalones persas y un látigo en la mano izquierda pregonaba la mercancía. Eran huidos de la justicia, capturados en Fenicia. Eran negros y jóvenes. El individuo se aproximó a una de las mujeres, casi una niña, y acarició sus pechos, anunciando el precio de salida: 25 denarios de plata. Y la gente congregada al pie de la tarima empezó a pujar. La muchacha fue adjudicada en 17 denarios, el salario de medio mes de trabajo de un felao campesino. Soltaron las cadenas y fue empujada hacia el comprador. Salí de la plaza con el estómago revuelto. ¿Por qué el maestro no acudía a lugares como este? ¿Por qué nunca hablaba de la esclavitud? Y me propuse interrogarlo sobre el asunto. Continuamos caminando y fui a descubrir una Jerusalén que, prácticamente, desconocía. En aquella zona, en las murallas y en los muros del palacio de Herodes, aparecieron infinidad de grafitis. Quedé asombrado. Algunos decían: Poncio, cativo Poncio, el malo Poncio, esclavo de Sejano, Poncio, vuelve a tu casa, maldito Sanedrín, arderás en el Seol, vivan los celotas. Judas de Gamala no ha muerto. Soldado, refiriéndose a los mercenarios romanos, o quitin tu vida vale 10 ases. Esa era la paga diaria de un quitin. Conté medio centenar de grafitis, a cual más ácido, en especial con las fuerzas romanas de ocupación, y hacia la 3 de la tarde, empezó a soplar el Kadim, un viento frío y seco. El azul transparente del cielo fue borrado y las nubes panza de burra se asomaron por la ciudad. No tardó en llover. Abner, entonces, me indicó un edificio. Allí nos refugiamos. Sorpresa. El lugar era una escuela muy especial. Abner conocía el sitio. Era amigo del director. Lo llamaban Ole, que en arameo quiere decir comadreja. Y vaya que lo era. El tal Ole lo saludó efusivamente. Abner me presentó como un hermano y recibí 2 besos en las mejillas. Y el individuo nos invitó a visitar sus dominios. La escuela disponía de varias salas. En la primera, un grupo de desarrapados recibía lecciones de una anciana desdentada. Se trataba de simular posesiones diabólicas. La mujer se lanzaba al suelo con violencia, hundiendo el vientre y escupiendo espuma. Torcía los ojos y hacía muecas, lanzando alaridos insoportables. Al terminar sacaba un trozo de jabón de la boca, con el que simulaba los espumarajos. Oleg la felicitó. Después, los alumnos la imitaron con mejor o peor suerte. En la siguiente aula trabajaban con toda suerte de heridas. Las ulceraciones las simulaban con una planta a la que añadían grasa arsenicada. Las pústulas eran pintadas en el rostro, brazos, piernas y vientre. El falso enfermo se colocaba en puertas y esquinas estratégicas e intentaba mover a la compasión a los peregrinos. Los habitantes de la ciudad ya los conocían y pasaban de largo. En esa misma sala se cubrían el cuerpo con harina, sangre de animales y barro, y se hacían pasar por leprosos. En la tercera sala descubría a los herniados. Utilizaban tripas de animales. Las rellenaban con agua y las introducían por el ano, consiguiendo que arrastraran por el suelo. El enfermo levantaba los harapos y mostraba su mal, suplicando una limosna. La gente de buen corazón se compadecía, naturalmente, y entregaba 1 o 2 ases, calderilla. En la última estancia nos mostraron a los falsos mudos, a los falsos cojos y mancos y a los no menos falsos ciegos. Todo tenía su truco. A los mudos les enseñaban a doblar la lengua y a emitir gruñidos indescifrables. Siempre había alguien que picaba a los ciegos, tenían que permanecer horas con los ojos en blanco. El capítulo de los cojos y tullidos era sorprendente. Los obligaban a ocultar la pierna en una prótesis de madera o a esconder y amarrar las manos bajo las túnicas. Un cojo podía obtener del orden de 20 ases al día. La mitad era para la escuela. También observé falsos jorobados y a no menos falsas embarazadas. Simulaban con mantas. Los jorobados obtenían una buena tajada de los supersticiosos judíos. Tocar la chepa, decían, traía buena suerte. Y el simulador se dejaba acariciar a cambio de unas monedas. Todo, en la escuela de los pícaros, estaba minuciosamente organizado. Los disfraces, los lugares a los que acudir, las señales que se pasaban unos a otros en caso de peligro, la mendicidad en solitario o en grupo, cómo robar la bolsa de un peregrino mientras otros colegas lo distraen, cómo deshacerse de las prótesis o de las heridas en caso de proximidad de la guardia de Antipas o de los levitas, policías del templo entre ellos, por supuesto, había categorías. Maestros, soldados, aprendices, vigilantes y patrones. Oleg era uno de los jefes de la mafia de los mendicantes y pordioseros. Creí que lo había visto todo.